Todo comenzó con pequeños ajustes. Una mejora en la visión nocturna, los ojos tornándose de un blanco lechoso después de la inyección del suero. Nos quejábamos de parecer ratas de laboratorio, pero funcionaba. Atravesar a esos insectoides en la jungla se volvió fácil, como si el territorio nos lo entregaran en bandeja de plata. Luego vinieron las bombas de adrenalina, permitiéndonos luchar durante días sin detenernos, sin dormir, sin perder el enfoque. Golpeábamos nuestros objetivos una y otra vez. La victoria nos volvió arrogantes. Y fue entonces cuando llegaron los cambios reales. Las hojas fueron el primer gran salto. Me negué, no fui el único. Un grupo de nosotros se resistió. El comandante necesitaba hacer un ejemplo, así que eligieron a Ortiz, un veterano que había visto más campos de batalla que el resto de nosotros juntos. Gritó durante horas mientras integraban la tecnología. Un brazo menos, reemplazado por un arco de metal reluciente, aserrado desde el codo hasta las yemas de los dedos. Ortiz perdió la cabeza entre misiones. Esa maldita hoja se convirtió en su obsesión. La afilaba, le hablaba como si le respondiera. Cuando dijeron que el resto de nosotros también debía someternos al procedimiento, cedí. No podía terminar como Ortiz. Mi turno llegó. Intenté mantenerme despierto durante la operación, pero el dolor era insoportable, como si me derritieran los huesos y los volvieran a verter dentro de mí. Después, en la penumbra de la enfermería, probé la garra. Se movía con la fluidez de mi propio brazo, incluso más rápido. Había una satisfacción extraña en cómo cortaba el aire, algo que no debería sentirse bien. Luego vinieron los ojos compuestos. El mundo se convirtió en un caleidoscopio de firmas térmicas e infrarrojas, 100 tonos nuevos que no podíamos nombrar. Algunos tipos no lo soportaron. La sobreestimulación los volvió locos. Se arrancaron los ojos. Yo lo odiaba, pero nos hacía casi imparables en las incursiones nocturnas. Cada mejora nos convertía en algo menos humano. El enemigo comenzó a rendirse al vernos, aterrorizados, como si fuéramos demonios salidos de sus peores pesadillas. Quizá lo éramos. Los altos mandos no parecían preocuparse por nosotros, solo por los resultados. Y los resultados, bueno, eran demasiado buenos. Ahora hablaban de segmentos de caparazón, armadura insectoide, para volvernos a prueba de balas. Los bocetos que nos mostraron no tenían rostros, solo cuerpos segmentados y esas malditas hojas. Soy bueno en esto, el mejor de mi unidad, y me aterra lo que tendré que convertirme para mantenerme así. Cada misión es una lucha por aferrarme a un pedazo de mí mismo. No sé cuánto durará esa batalla. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfurecidas, mientras miraba la puerta del bay médico, blanca y estéril, un contraste brutal con el torbellino de ansiedad que retorcía mi estómago. Hoy era la integración del caparazón, la mejora final, según decían. El cabo Herrera, un muchacho flaco recién salido del entrenamiento, ya estaba atado a la mesa. Habían empezado con él primero, una especie de estímulo macabro o tal vez una advertencia. Sus gritos llegaban amortiguados a través de la gruesa puerta médica. El doctor Coria me miró, algo parecido a la lástima en sus ojos inyectados en sangre. ¿Listo, soldado? Listo. ¿Cómo podría alguien estarlo para esto? Apreté los brazos de la silla de plástico duro hasta que los nudillos palidecieron. Solo hágalo, doctor. Sacaron al cabo Herrera en una camilla, su rostro cubierto de un sudor frío y brillante, los ojos desorbitados por un terror primario. El doctor me hizo una seña cortante y me guió adentro. La mesa quirúrgica era fría e implacable. Las correas se clavaron en mis extremidades mientras me conectaban biosensores. El metal helado mordiendo mi piel expuesta.
El doctor Coria, flanqueado por 2 técnicos corpulentos, se inclinó sobre mí. Su voz era fría, sin emociones. La anestesia general no funcionará para esto, soldado. Tendrá que estar despierto todo el tiempo. La garganta se me secó. Fantástico. Las siguientes horas fueron un borrón de presión agonizante, de huesos siendo tallados, de carne abierta. El olor metálico de la sangre saturó el aire mientras injertaban los segmentos del caparazón en mi espalda, pecho y extremidades. Una burla oscura de la armadura de un insecto. El dolor era una bestia constante, pero lo que más me perseguía eran los sonidos, el crujir de los huesos, el silbido de la carne al ser cauterizada, el zumbido metálico de las herramientas. Entre la niebla de la agonía, capté fragmentos de conversación. El doctor Coria, discutiendo con un superior invisible sobre la integridad estructural, los técnicos murmurando sobre mi resistencia al dolor. Surgió en mí un orgullo retorcido. Incluso en ese estado, era algo. Un monstruo. Sí, pero un monstruo hecho para esta guerra. Cuando terminó, quedé temblando en la mesa, mis gritos reducidos a jadeos roncos, la voz destrozada por horas de sufrimiento silencioso. El doctor Coria me dio una palmada en el hombro, un gesto que se sintió tan ajeno como el caparazón que ahora llevaba. Bienvenido al siguiente nivel, soldado. Me ayudó a incorporarme, y el peso del caparazón casi me hizo caer. Se sentía extraño, antinatural, como si estuviera encerrado en una tumba viviente. Cada paso tembloroso producía una sensación de rechinar en las articulaciones. Me llevaron frente a un espejo de cuerpo completo. Apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Mi rostro estaba demacrado, hundido por el calvario. Los ojos blancos de la visión nocturna brillando como los de un depredador. Donde antes había piel, ahora relucía un caparazón segmentado y oscuro, los bordes afilados como navajas. El monstruo en el espejo levantó una mano, el brazo segmentado, una maravilla de horror ingenieril. La garra en mi muñeca, una extensión de mí mismo, brilló fríamente bajo la luz fluorescente. Un soldado, decían ellos, pero los soldados luchan por algo, por una causa. Nosotros éramos armas, herramientas afiladas para un solo propósito: la subyugación brutal de un planeta y su gente. En los ojos fríos del reflejo no quedaba humanidad, solo el brillo de un depredador listo para ser desatado. Los barracones estaban en silencio. Ya no se escuchaban los ronquidos, las toses, ni las conversaciones susurradas de hombres compartiendo ese espacio reducido. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, apartándose cuando pasaba. Encontré mi litera, una plancha de metal disfrazada de cama. Dormir sería un desafío. Cada parte de mí palpitaba con un dolor sordo. De pronto, el comunicador cobró vida con un chisporroteo, llenando el ambiente con la voz áspera del sargento Rosa. Prepárense, gusanos. Tenemos nuevo objetivo. Parece que los bichos se están inquietando en los sectores occidentales. Un murmullo colectivo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el gruñido del sargento Rosa. Apreté los dientes. El movimiento, enviando una nueva oleada de dolor a través de mi mandíbula. No había tiempo para adaptarme, ni para llorar la humanidad que había perdido en la mesa de operaciones. El hangar era un hervidero de actividad. Los hombres se ajustaban el equipo, sus rostros sombríos, bajo los reflectores. Los nuevos reclutas, recién salidos del entrenamiento, lucían pálidos y aterrorizados. Uno tropezó, sus ojos desorbitados por un miedo primitivo que me hizo estremecer. Un soldado experimentado como yo no debería asustarse por el nerviosismo de un novato, pero algo en su terror crudo me recordó un fragmento olvidado de la vida que había dejado atrás. Empuñé mi arma modificada, su peso familiar, en mi mano.
Abordamos la nave de descenso, el hedor a sudor y aire reciclado envolviéndonos como una manta opresiva. Cuando la nave rugió hacia la vida, miré por la ventana el paisaje desolado que pasaba rápidamente. El planeta en el que luchábamos era un páramo devastado por la guerra y ahogado en vapores tóxicos. El enemigo, los llamados bichos, eran criaturas retorcidas, expulsadas de sus hogares por nuestro avance implacable. El aterrizaje fue un impacto brutal. Desembarcamos en un terreno lleno de cráteres, bajo un sol alienígena que proyectaba sombras distorsionadas. El sargento Rosa señaló hacia un grupo de formaciones rocosas irregulares. Inteligencia dice que se esconden en esas cuevas. Acaben con ellos. Avanzamos con cautela, el silencio solo roto por el crujir de nuestras botas en el suelo pedregoso. El caparazón se sentía pesado, restrictivo, pero una retorcida sensación de seguridad me invadió. Era nuevo, este sentimiento de ser más máquina que hombre, pero en este campo de batalla era una ventaja. De repente, un chillido perforó el silencio. Un enjambre de insectoides emergió de las cuevas, sus ojos multifacéticos brillando con una inteligencia inquietante, sus mandíbulas chasqueando en un ritmo amenazante. El recluta a mi lado lanzó un grito ahogado, forcejeando con su arma. Antes de que pudiera reaccionar, una criatura saltó, sus mandíbulas apuntando a su cuello expuesto. El tiempo pareció ralentizarse. Con un gruñido primitivo, empujé al recluta hacia un lado, el ataque del insecto rebotando en mi caparazón con un clang metálico. El instinto tomó el control. Me moví con una velocidad y ferocidad inhumanas, la garra en mi muñeca un torbellino de destrucción. Destrocé el enjambre, mi nueva forma, monstruosa como era, convirtiéndose en un arma de eficiencia aterradora. El aire vibraba con el zumbido de alas alienígenas, el olor metálico de la sangre, mezclándose con el acre aroma de carne quemada. A mi alrededor, los hombres luchaban con una ferocidad desesperada, su humanidad perdida en el calor de la batalla. Finalmente, llegó el silencio. Los insectoides restantes huyeron, dejando un campo de batalla sembrado con los cadáveres de sus hermanos. Jadeante, observé la carnicería. Mi cuerpo estaba cubierto de sangre, la garra goteando un fluido viscoso. Miré mi mano, apenas reconocible, más máquina que carne. Una extraña vacuidad me invadió, una victoria hueca entre las ruinas. Quizás, en lo más profundo, una parte del hombre que solía ser protestaba, pero el sonido fue ahogado por la voz fría y sin emociones del arma en la que me había convertido. La guerra continuaría, las victorias acumulándose como los cuerpos de los caídos, y con cada batalla perdería otro pedazo de mí mismo, fusionándome con la monstruosidad. Nos quedamos en medio de la carnicería, el hedor a carne quemada y fluido alienígena picando en mis fosas nasales. El sol alienígena, al ponerse, proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre el campo de batalla, convirtiendo los cadáveres de los insectoides en siluetas grotescas. El sargento Rosa, su rostro curtido sombrío bajo el visor agrietado, escaneó la escena. «Buen trabajo, gusanos», dijo, su voz ronca de tanto gritar órdenes durante la lucha. «Pero mantengan la guardia alta. Estos bichos se están volviendo más audaces». Nadie se atrevió a discutir. Todos estábamos demasiado conscientes de la brutalidad creciente de esta guerra. El enemigo, expulsado de sus hogares y arrinconado, lanzaba ataques cada vez más temerarios. Y nosotros, la supuesta fuerza superior, nos estábamos convirtiendo en algo más monstruoso que humano con cada mejora. Los reclutas, sus rostros pálidos y tensos, deambulaban por el campo de batalla con una curiosidad mórbida. Uno de ellos, un chico que no tendría más de 18 años, vomitó al ver las entrañas brillantes de una criatura esparcidas por el suelo polvoriento. Por un instante, algo parecido a la lástima se agitó dentro de mí.
pero se extinguió rápidamente. Cargamos los cuerpos de nuestros compañeros caídos en un trineo de repulsión, sus rostros congelados en gritos eternos. Eran solo otra baja en esta guerra interminable, otro número en un conflicto sin fin a la vista. De vuelta en la base, el olor a sudor y aire reciclado me golpeó al entrar a los barracones. Mi litera me llamaba, prometiendo unas pocas horas preciosas de olvido antes de la próxima misión. Mientras yacía allí, el caparazón presionándome, una revelación se abrió paso. El dolor de la cirugía había disminuido, pero fue reemplazado por un vacío. Esta nueva forma, diseñada para la eficiencia brutal, no ofrecía consuelo ni alivio. Era una prisión, encerrando los últimos vestigios de lo que solía ser. El sueño no llegó. Mi mente reproducía la batalla una y otra vez. El sonido metálico de la garra golpeando el exoesqueleto del enemigo, los gritos. Una verdad horrible se asentó en mi estómago. La línea entre soldado y arma se había difuminado. Me estaba convirtiendo en el mismo monstruo que habíamos sido enviados a erradicar. El amanecer llegó. Un tenue hilo de luz filtrándose a través de las ventanas sucias. El comunicador cobró vida de nuevo, la voz del sargento Rosa una llamada áspera. «Prepárense, soldados. Hay más bichos que aplastar». Me levanté de la litera. El dolor familiar en las articulaciones, un contrapunto sordo al vacío interior. Cada día se fundía con el siguiente, un ciclo monótono de violencia y agotamiento. Éramos máquinas, herramientas de guerra despojadas de nuestra humanidad por una victoria cada vez más dudosa. Un día comenzó a circular un rumor entre las filas, susurros de una rebelión, de un grupo de soldados que se negaban a la integración final. Pero esas herejías se resolvieron con rapidez y brutalidad. Los cabecillas fueron detenidos, el terror retorciendo sus rostros, mientras sus gritos llenaban la base antes de ser ejecutados sin ceremonia. El mensaje era claro. La desobediencia no sería tolerada. Los días se convirtieron en semanas, la implacable rutina de batalla, dejando poco espacio para la introspección. Cada misión era un ballet brutal de violencia, los enjambres de insectoides implacables en su furia. Los rumores de rebelión murieron, reemplazados por el silencio. Nosotros, los soldados mejorados, éramos un testimonio viviente de las consecuencias de la deserción. El doctor Coria nos llamaba la Guardia Férrea, un apodo tan frío y brutal como el mundo en el que luchábamos. Una tarde sofocante, mientras nos refugiábamos en la sombra de un edificio medio derrumbado, el sargento Rosa dio una nueva orden. Debíamos capturar un espécimen vivo. La inteligencia sugería que los bichos poseían una red de comunicación rudimentaria. La sola idea de acercarme lo suficiente para atrapar uno vivo me horrorizaba. No eran simples drones sin mente. Sus ojos multifacéticos reflejaban un destello de inteligencia, un espejo de nuestra propia lucha desesperada por sobrevivir. El ataque fue un caos. El enjambre parecía más denso que nunca. Su zumbido, un redoble ensordecedor en mi cráneo. Mi garra, una extensión de mi brazo mejorado, abría un camino sangriento entre los insectoides, pero por cada uno que derribaba, dos más tomaban su lugar. En medio del caos divisé una criatura particularmente grande, su exoesqueleto negro brillante resplandeciendo con una luz azul. Era el líder, el que coordinaba el ataque con una serie de chasquidos y clics. Con un gruñido que sonó más animal que humano, me abalancé sobre él. La criatura giró sus ojos multifacéticos hacia mí, brillando con una inteligencia que por un fugaz instante me mostró algo familiar. Una lucha desesperada por sobrevivir, un miedo a la aniquilación. Pero el momento pasó. Con un chillido que cortó el aire, la criatura atacó, sus afiladas mandíbulas buscando mi cabeza. El impacto envió una sacudida de dolor a través de mi cráneo mejorado.
Contraatacé con un golpe certero, cercenando una de sus patas en un chorro esmeralda de fluidos. La criatura retrocedió, sus chasquidos convertidos en un chillido de dolor y furia. Aproveché la oportunidad para saltar sobre ella, inmovilizándola con mi fuerza aumentada. Sus mandíbulas restantes chasqueaban cerca de mi rostro, el olor acre de su carne quemándose llenando mis fosas nasales. Justo cuando levantaba mi garra para el golpe final, una mano áspera se cerró sobre mi hombro. Era el sargento Rosa, su rostro contraído en un gesto de impaciencia. «¡Alto, soldado! Lo necesitamos vivo». Me arrojó una caja de metal reforzado. Con un gesto de disgusto, forcé a la criatura dentro de la jaula mientras nos retirábamos, dejando atrás un campo de batalla cubierto de cuerpos convulsivos. Los chillidos desafiantes del insecto resonaron en mis oídos durante todo el camino de regreso. En la base, el insectoide capturado fue sometido a una batería de pruebas. Los científicos, sus rostros iluminados por la fría luz de máquinas estériles, hablaban de extraer información, de ganar ventaja en esta guerra brutal. Pero mientras observaba a la criatura retorcerse, su resistencia desvaneciéndose bajo las luces brillantes, un frío presentimiento se asentó en mi estómago. Su destino parecía reflejar el nuestro. Todos éramos peones en este juego interminable de destrucción, la humanidad sacrificada en el altar de una victoria dudosa. Los gritos de la criatura se convirtieron en un acompañamiento constante a nuestra existencia agotada, penetrando incluso en mis sueños. Cada mañana traía una nueva misión, un ciclo implacable de violencia que erosionaba los últimos vestigios de humanidad dentro de mí. Un día llegó una nueva orden del alto mando. Debíamos avanzar más profundamente en territorio enemigo, hacia un páramo arrasado que se rumoreaba albergaba el corazón de El Nido. Esto no era otra incursión rutinaria. Se sentía como un punto de inflexión, una apuesta desesperada por una victoria decisiva. La travesía fue agotadora, a través de un paisaje desolado, donde el sol alienígena convertía la arena en un mar de calor. Nuestras raciones de agua disminuían cada hora, la sed volviéndose una compañera constante. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por los cadáveres ocasionales de compañeros caídos, blanqueados por el sol implacable. Al cuarto día, un temblor sacudió el suelo. En el horizonte apareció una silueta ominosa, una estructura colosal que eclipsaba todo lo que habíamos encontrado antes. El Nido. La voz del sargento Rosa sonó grave a través del comunicador. Objetivo localizado. Prepárense para resistencia pesada. Nos acercamos con la cautela que solo da el cansancio acumulado. El silencio era la calma antes de la tormenta. Entonces, una ola de insectoides emergió de la entrada de El Nido, una marea oscura avanzando hacia nosotros. Aquí parecían diferentes, más grandes. Mi garra, antes un instrumento de matanza eficiente, se sentía lenta, abrumada por el número de enemigos. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el acre aroma de carne quemada, mientras a nuestro alrededor los hombres caían, sus gritos ahogados por el zumbido ensordecedor del enjambre. Luché con una desesperación primitiva, una furia fría que reflejaba la de las criaturas que mataba. En algún momento, las líneas se difuminaron. ¿Luchaba por la humanidad o simplemente por sobrevivir en este ecosistema brutal? La respuesta, si es que existía, se perdió en el caos de la batalla. Entonces, un chillido ensordecedor emergió de la entrada de El Nido. Una criatura como ninguna otra que hubiéramos visto antes apareció. Un coloso con garras afiladas y alas que proyectaban una sombra opresiva. Era el líder, la mente de colmena controlando este enjambre implacable. El pánico
se extendió por nuestras filas. Antes de que la criatura pudiera atacar, un destello cegador iluminó el campo de batalla. Una bomba, lanzada desde una plataforma orbital invisible, detonó con una fuerza que sacudió la tierra bajo nuestros pies. El incendio resultante consumió tanto a la criatura como a la entrada del nido, alimentado por carne y fluidos alienígenas. Un silencio mortal descendió, roto solo por el crepitar de las brasas moribundas. Nos quedamos entre las ruinas humeantes, magullados y ensangrentados, vencedores en una victoria pírrica. El costo había sido alto, la mitad de nuestra unidad yacía muerta. En el silencio posterior a la batalla, incluso el viento parecía contener la respiración, como si mostrara respeto por la devastación que habíamos traído a este mundo. El nido, antes vibrante, era ahora un páramo lleno de cráteres, una lápida para el enemigo que habíamos destruido. Cumplimos con el ritual de siempre, catalogar a los muertos, rostros alguna vez familiares, ahora congelados en muecas de agonía. El sargento Rosa, su rostro curtido, carente de la habitual estoicidad, habló por el comunicador con una voz que cargaba el peso incalculable de esta guerra. El comando orbital quiere muestras. El equipo científico necesita analizar en qué se habían convertido esas cosas. Las órdenes fueron recibidas con un silencio sombrío, seguido del movimiento renuente de cuerpos exhaustos. Me encontré en el corazón de la carnicería. El aire espeso con los restos en descomposición de los insectoides. Armado con escalpelos y contenedores de muestras, realizamos esta disección macabra entre las ruinas carbonizadas. Las criaturas que enfrentamos aquí eran radicalmente diferentes a las bestias pequeñas y desorganizadas de nuestros primeros encuentros. Sus caparazones habían evolucionado hasta volverse casi impenetrables, sus extremidades adaptadas para matar con eficiencia brutal. Al observar sus formas retorcidas, sentí un reconocimiento incómodo. Ya no éramos tan diferentes. Algo cambió dentro de mí, quizás el último vestigio de humanidad, o simplemente asco. Las náuseas retorcieron mi estómago. El olor a carne quemada, un tormento constante. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. Hasta los gritos de los reclutas durante los ejercicios de entrenamiento sonaban apagados. Los científicos, normalmente imperturbables, mostraban signos de tensión mientras revisaban los datos obtenidos de las muestras. Niveles sin precedentes de evolución forzada, murmuró uno, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Se adaptaban más rápido que nosotros. Nuestra victoria había sido solo un retraso. El enemigo, acorralado, había evolucionado en algo más formidable, más resistente. Una tarde, me acerqué al Dr. Coria. Sus ojos cansados fijos en un monitor, el olor a químicos siempre presente a su alrededor. ¿Puede revertirlo?, pregunté en un susurro. Quitar el caparazón, las garras, todo. El doctor alzó la vista lentamente, y la lástima en sus ojos inyectados en sangre profundizó el vacío en mi pecho. «Sabes que no puedo, soldado», respondió, volviendo al monitor. «Ha ido demasiado lejos. Eres uno de ellos ahora, tanto como lo eran ellos». La finalidad de sus palabras me golpeó. Me había convertido en la misma cosa que habíamos sido enviados a destruir, atrapado en una cáscara de mi propia creación. Las noches de insomnio se extendieron como una eternidad. Miraba mi reflejo en el espejo agrietado, el caparazón monstruoso, un recordatorio constante de la humanidad que había sacrificado. Los sueños eran peores, un montaje de campos de batalla, chillidos alienígenas, y los ojos multifacéticos de las criaturas del nido, llenos de dolor y un extraño sentido de parentesco. Una mañana, el sargento Rosa había desaparecido. Su litera vacía, su equipo gone. Los rumores florecieron. Desertor, muerto, ejecutado. No importaba. Su ausencia era una grieta en la implacable máquina de guerra.
Un destello de desafío contra esta existencia desoladora a la que estábamos condenados. Me paré en el borde de la base, el sol alienígena tiñendo el cielo de rojo sangre y naranja. El paisaje desolado reflejaba el vacío dentro de mí. Era hora. La idea llegó con una claridad escalofriante. Podía quedarme, continuar esta existencia monstruosa como un peón en un conflicto interminable, o podía seguir el ejemplo de Rosa y desertar. Me alejé de la base, su silueta metálica convirtiéndose en un monumento a todo lo que había perdido. A veces, por el rabillo del ojo, captaba movimientos, patrullas de ambos bandos, buscando al fantasma de la leyenda. Una vez, un joven soldado se atrevió a acercarse, sus ojos mejorados, abiertos por el terror y la admiración, su arma temblando en sus manos. Pude haberlo matado allí mismo. En cambio, en un susurro áspero que apenas sonaba humano, le di una advertencia. Vete. El joven soldado huyó, dejando caer su arma en su prisa. El arma quedó en el polvo, una reliquia inútil, en un mundo gobernado por la desesperación y la crueldad. Mi existencia se convirtió en un baile brutal entre el instinto y los restos de mi mente destrozada. Había momentos de claridad, destellos del hombre que fui antes de las mejoras, antes de que la guerra lo consumiera todo. En esos momentos, el horror de mi transformación era evidente, una herida abierta en mi alma. Entonces un día, un temblor sacudió el suelo, diferente a cualquier otro que hubiera sentido. No era el estruendo de la batalla, sino algo más profundo, un cambio primordial en el planeta mismo. Salí de mi refugio y miré al horizonte. Un resplandor antinatural iluminaba el cielo, un fulgor verde. La guerra, al parecer, no se contentaba con destruir vidas, buscaba consumir el mismo mundo por el que luchábamos. Las noticias viajaron rápido a través de los susurros del páramo, bombardeo orbital, un último intento apocalíptico en un conflicto sin ganadores. Los insectoides que había cazado huyeron, impulsados por un terror primordial. Yo no sentí miedo, solo un cansado aceptación. Mi guerra, peleada en ambos frentes, parecía acercarse a su fin. Quizás así era como debía terminar. No en una gloriosa batalla, sino en la quietud final de la aniquilación. Regresé a las ruinas carbonizadas de El Nido, el cráter ahora extrañamente pacífico bajo esta luz de fin del mundo. Subí al punto más alto de la estructura derrumbada, me senté y esperé. La garra en mi muñeca brilló con intensidad mientras el fulgor crecía. La explosión no fue sonido, sino una onda cegadora que todo lo consumía. Me envolvió, una manifestación física de un conflicto que había devorado las almas de incontables hombres y criaturas. Por un fugaz instante hubo una extraña paz. La guerra, el monstruoso ruido de mi pasado, todo pareció desvanecerse ante el telón de fondo de un mundo ardiendo. Entonces no hubo nada, solo el silencio y la ceniza, cayendo en el viento, asentándose sobre un mundo yermo, donde la línea entre hombres y monstruos había desaparecido hacía mucho tiempo.